¿Cómo puede un líder recuperarse de una caída? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia, y en pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la Iglesia. Para cualquier persona que quiere buscar a Dios, hay sermones y libros, estudios, seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. También a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora, en ese programa, Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy consejos prácticos y estratégicos y bíblicos para los que somos líderes en la Iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el cual deseas recibir un consejo de la palabra de Dios, envíame un mensaje con los detalles de tu situación o con tu pregunta a consejos@pazcondios.com o déjamelo en un comentario abajo de este video para que podamos hablar de tu pregunta, tu situación en un video próximo. Ahora, en el episodio de Talleres hoy vamos a ver la pregunta: ¿cómo recuperarse? ¿Cómo puede un líder recuperarse, ser restaurado después de caer, después de entrar en pecado, después de que lo encuentren en pecado, después de estar enredado en algo de que no puede salir y pierde su ministerio, quizá pierde su reputación, pierde el respeto y la confianza que la gente tenía en él? ¿Cómo puede recuperarse? ¿Cómo puede ser restaurado? ¿Qué debe hacer el líder que ha caído? La vez pasada hablamos de ser descalificado, la pesadilla más grande del liderazgo. En 1 Corintios 9, el apóstol Pablo habla de este peligro. Él dice en el verso 27, golpeo mi cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, y este es el peligro para los que somos líderes. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Ahí está, este es el peligro. Eso es lo que debe ser la pesadilla del liderazgo: es predicar a otros, ser usado por Dios, empezar obras, ser útil en la mano de Dios, y después ser descalificado por nuestra carne. Eso pasa cuando nos despertamos y nos damos cuenta que hemos entrado en un pecado persistente que es parte de nuestra vida, y ya no cumplimos los requisitos de 1 de Timoteo 3, los requisitos para los líderes en la iglesia, que ya no soy esa persona. ¿Qué hago? Yo he sido descalificado. Tal vez a otros se dan cuenta, solo tú sabes, o tal vez otros se dan cuenta, te despiden si eres empleado de la iglesia, o te bajan de tu puesto, de tu cargo, te ponen bajo disciplina. Tal vez no te descubren, o tal vez sí te descubren. Tal vez pases por algo público como un divorcio, algo público que te descalifica de ser líder en la iglesia, o un pecado secreto y tú sabes que has sido descalificado. ¿Qué debemos hacer en esos momentos? ¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de que hemos pecado, no una vez, sino persistentemente, de una forma que no somos calificados para ser líderes, y otros nos dicen lo mismo? Hay dos opciones. El enemigo quiere llevarnos por el camino de la condenación y la muerte eterna, y si es posible, hasta la muerte en esta vida. Dios nos llama a algo diferente. Hay dos caminos. Vemos esos dos caminos con Pedro y con Judas, dos discípulos de Jesús que traicionaron a Cristo, a su Señor, en su hora de necesidad. Judas lo entregó en las manos de las personas que lo querían matar, lo traicionó. Pedro negó a Jesús, negó que lo conocía. A sus oídos, en la presencia de Cristo, por lo que sabemos al final de la historia, que Cristo lo voltea y lo mira después de la tercera vez que lo niega. Los dos experimentan tristeza, remordimiento por su pecado. Uno
no regresa a Cristo. Uno es seducido por la condenación y por la muerte y se va y se ahorca. Ese es Judas. Él no regresa a su Salvador. Él termina en su pecado. Eso es lo que Satanás quisiera de lograr en nosotros cuando un líder es descalificado, cuando un líder ha cometido pecados y está enredado en algo y quisiera hacernos ver con las escenas y en nuestra mente, en la película de nuestra mente, que nos haga ver y recordar y sentir condenación vez tras vez y llegar a creer que somos malos, que no merecemos ni ser hijos de Dios, mucho menos ser usados por Dios. Él quisiera hacernos vivir con condenación y quitarnos, eliminarnos del reino, hacernos apartarnos de Cristo permanentemente, si es posible, como Judas. Dios nos llama a hacer otra cosa. Él nos llama a regresar a Cristo, a arrepentirnos, a abandonar el pecado y volver a Salvador. Eso es lo que Dios quiere que sus hijos hagan. No importa el pecado, no importa lo persistente que ha sido el pecado, no importa los daños que ha causado nuestro pecado. A final de cuentas, Dios quiere que hagamos lo mismo siempre, que regresemos a Él, que abandonemos el pecado, que reconozcamos el pecado, que lo abandonemos y que regresamos a Jesús. Y lo que vemos en la historia de Judas y Pedro es cuando hacemos eso, Dios nos restaura. No necesariamente como antes, sin consecuencias, pero Él nos restaura como sus hijos y como sus siervos. Lo vemos al final del libro de Juan, del Evangelio de Juan, cuando Jesús habla con Pedro y le da el encargo de alimentar a sus ovejas, lo restauran a no solo su ministerio de antes, aún más ministerio. Jesús nos restaura cuando abandonamos el pecado y volvemos a Él. Para hacer eso, tenemos que imitar el ejemplo de Rey David, otro gran líder que pecó grandemente. Si recuerda la historia, él vio la esposa de otro hombre y la tomó y se acostó con ella, y después para esconder ella salió embarazada, y para esconder su pecado mandó a que mataran a su esposo, y después mandó a su esposo a su muerte como si él lo matara, y después se casa con ella. Y Dios lo manda un profeta para enfrentarlo con su pecado, y mira cómo reacciona. Salmo 51, todo es salmo. Debe ser lo que usamos cuando pecamos una vez, cuando pecamos persistentemente, cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, si estamos descalificados o no del liderazgo. Ese debe ser nuestro capítulo que usamos para trabajar en la confesión, en el arrepentimiento, en la restauración con Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él empieza a hablar de su necesidad, de su deseo de ser lavado de su maldad. Reconozco, verso 3, mis rebeliones. Tenemos que confesar nuestro pecado. Y dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Tenemos que reconocer nuestro pecado, adueñarnos, no decir, solo fue. Cuando usamos la palabra solo, estamos minimizando nuestro pecado. Tenemos que aceptar nuestro pecado, tenemos que reconocerlo, tenemos que confesarlo a Dios, a nuestros hermanos, a nosotros mismos, y tenemos que pedir su misericordia. Y si somos cristianos, aceptar que en Cristo hemos recibido su misericordia. David habla de recibir el perdón, el lavamiento de su pecado de Dios, lo que nosotros podemos tener si estamos en Cristo. Y después dice, entonces enseñaré a los transgresores los caminos, los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Y dice, cuando tú me perdonas, cuando tú me liberas de ese pecado, cuando me haces abandonar el pecado que yo acabo de confesar, entonces yo voy a poder hablar a los demás de ti. Yo voy a poder ser usado para guiar a otros a conocerte. Este es el camino de dejar, confesar, reconocer el pecado, desear dejarlo, abandonarlo y dejar que Dios nos restaure. Ese es lo que nosotros debemos hacer cuando nos encontramos en una situación en que somos descalificados del ministerio por nuestro pecado. Hay que recordar un par de cosas. La primera, en eso, el problema es el pecado
en nuestra relación con Dios, la brecha que hay entre nosotros y Dios, en nuestro peligro mortal por nuestro pecado. El problema no es la pérdida del puesto, ni del trabajo, ni de la reputación, ni de la confianza de la gente. El problema es nuestra relación con Dios. Eso vemos en las palabras del rey David cuando él expresa su arrepentimiento, su tristeza por su pecado. No es, ya me ven mal, he perdido mi reputación, no sé si voy a poder ser rey. Es, no puedo creer que yo ofendí a mi Dios. Paráfrasis. Esa debe ser nuestra actitud también. Debemos desear primero nuestra relación con Dios y dejar el pecado. No enfocarnos en no quiero perder mi puesto, no quiero perder mi ministerio. Debemos enfocarnos en lo importante que es el pecado. 2, debemos, como David, buscar dejarlo. Debemos enfocarnos en el problema verdadero que es nuestro pecado y buscar dejar el pecado. El arrepentimiento no es querer recuperar el puesto. El arrepentimiento es querer abandonar el pecado. ¿Ves? Nosotros debemos enfocarnos no en nuestro ego, en nuestra egolatría, en nuestra reputación. Debemos enfocarnos en yo quiero ser restaurado con Dios y yo quiero que Él me limpie de ese pecado, que Él lo quite de mi vida. Debemos, y eso es difícil para los que somos líderes a veces, debemos someternos a guía madura y bíblica y espiritual. Debemos someternos a guía de otros, y no para recuperar el puesto, para que nos guíen por el proceso de confesión y arrepentimiento y sanación, para que nosotros podamos ser sanados de nuestro pecado. 4, debemos buscar ser usados por Dios. Eso es bíblico. Es lo que Jesús pide de Pedro. Es lo que David pide de Dios. Debemos buscar ser usados por Dios como Él quiere. Tal vez por consecuencias del pecado no volvamos a la misma plataforma. Tal vez por consecuencias del pecado, por la pérdida de la confianza, por no ser elegibles por lo que dice primero de Timoteo 3, tal vez Dios nos use de otra forma, tal vez por el momento nos use de otra forma. Nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro afán no debe ser correr hacia lo mismo y recuperar lo que teníamos. Debemos decir, ok, Dios, ¿cómo tú quieres usarme? De la forma que sea, quiero ser usado por ti. Buscar la actitud que tenía el rey David. 5, el último. Debemos aceptar las consecuencias del pecado. Uno puede quedarse descalificado bíblicamente de algunos puestos por lo que dice 1 Timoteo 3. No solo porque ya dejé mi pecado significa que ya puedo ser pastor otra vez. No, yo tengo que llegar a ser la persona que es calificado bíblicamente para ese puesto otra vez, si es posible. Debemos aceptar las consecuencias del pecado y el tiempo que tarda en ser usado como antes, o tal vez nunca ser usado como antes, pero de otra forma Dios nos puede usar, nos puede restaurar y nos puede usar si lo dejamos, si no hacemos un ídolo de aferrarnos a lo que teníamos antes. Mire, terminamos con otro ejemplo del arrepentimiento, de la transformación que Dios hace en la vida de uno. Es el ejemplo de Juan Marcos. Era un joven que el apóstol Pablo en su grupo había llevado con ellos a ayudarles en la predicación del evangelio. Estaban plantando iglesias y él fue con ellos. En medio de un viaje misionero, él abandonó al grupo. Eso le hizo perder la confianza del apóstol Pablo. La próxima vez que estaban armando el grupo, uno de ellos quería llevar a Juan Marcos. Pablo dijo, no vamos a llevar. Él había perdido, él había quedado, para Pablo por lo menos, descalificado de ese puesto por su inmadurez o su falta de confianza, a saber la razón que lo dejó. Descalificado. Ahora vamos al final de la vida del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo él está por morir. Y mira lo que dice a Timoteo en el verso 14, en el verso 11. Solo Lucas está conmigo. Dice, toma a Marcos y tráelo contigo.
Ahora, en vez de decir, no puede estar con nosotros, está descalificado, dice, búscalo, tráelo cuando tú vienes. Mira lo que dice de él, porque me es útil para el ministerio. Y yo leo esto y yo digo, esta es una historia de descalificación y restauración. Y ahora Dios usó a ese joven en el ministerio para llegar a ser útil a Pablo en el ministerio. Tan útil que al final de su vida dijo a Timoteo, cuando vienes, trae a él, porque él me ayuda en el ministerio. Nosotros igual podemos tomar ánimo de eso. Y cuando hemos cometido un pecado, hemos hecho algo tonto, hemos vivido en un pecado, y Dios en su gracia nos hace ver el pecado y tal vez nos descubre y otros se dan cuenta y nos quedamos descalificados del ministerio en que estamos, siempre podemos regresar a Dios. Y Dios siempre nos usará después, aunque no de la misma forma de antes. Él usa a sus siervos, a sus hijos, y nosotros debemos abandonar el pecado y regresar a nuestro Salvador y confiar en Él y dejar que Él nos restaure de la manera que Él decida. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas y las situaciones que comparte conmigo para que nosotros podamos seguir con diferentes temas que son útiles para todos. Si tú estás pasando por algo en tu ministerio y deseas recibir un consejo y si quieres compartir tu situación con nosotros, envíame un mensaje con los detalles de tu situación para que nosotros podamos dar un consejo a tu situación que quizás ayudará a muchos de tus hermanos en situaciones parecidas también. Puede mandar ese mensaje a consejos@pazcondios.com o dejarlo en un comentario abajo de este video. Ahora, te invito a compartir este video con otra persona, otro líder que podría sacar provecho de esto. Tal vez conoces a alguien que ha caído, que ha quedado descalificado y está luchando con condenación. Puede mandarle este video para animarlo, para que busque el arrepentimiento y la restauración de Dios. Ahora, también te voy a invitar, como hice al principio, a visitarnos en pazcondios.com. Allí regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia y para todo creyente, los libros y todo lo demás. Y todo es completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com, suscríbete a este canal y ahora que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.